Hola chicas, buenas noches, ¿me logran escuchar? Profesora, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. A ver, denme un momento, vamos a empezar a compartir la pantalla. Miss, ¿me podría ayudar con dos preguntas, por favor? Sí, hija, no sé si me las puedas compartir por el chat, para ir Sí, disipando Miss. las dudas. Vamos a empezar. Listo, Miss. Ahora estamos con la primera, que es acerca de lo que señala de 100 años de soledad, ¿verdad? En la novela de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, ¿cuál era la consecuencia más temida de la peste? Del insomnio que se toma cuando la verdad del sueño y el aislamiento físico de los afectados. A ver, ya. Claro, cuando viene, se podría decir la sobrina, pues, de Úrsula, pues se generan ahí, pues, ¿no? Dos consecuencias. Uno era la parte del insomnio, ¿no? Y pues lo que se temía ahí y que Melquiades quiso ayudar en la obra hija era, pues, cuando se dio ese tema del insomnio, lo que se pedía es que el ser humano cuando no duerme, ¿qué pasa? No, lo que genera es que se olvide muchas veces de las cosas que suceden, ¿o no? Entonces, lo que más se temía debido a lo que era el insomnio era pues el olvido de las personas, o sea, que olvidaran también su identidad. Cuando una persona no duerme, normalmente lo que sucede es que te vuelves, o sea, primero comienzas a, como se dice, a sentirte fatigado, sentirte cansado, pero luego de ello se va generando pues el olvido como tal, ¿no? O sea, la persona comienza a delirar y pierde parte pues de lo que es el sentido, o sea, parte de lo que quién es él, su esencia, ¿ok? Por eso, como estaban en ese momento, estamos hablando de Macondo, un pueblo que se estaba recién fundando, lo que se temía, pues, en ese caso, era, pues, que las personas se olvidaran quiénes eran, ¿no? Entonces, ese era el miedo que más se tenía en ese momento, ¿no? Entonces, por eso la respuesta ahí sería la C, pues, ¿no? Lo que se temía más era, pues, el olvido progresivo de los recuerdos, pues, y la propia identidad, pues, ¿no? De cada una de las personas. ¿Qué hace pues Melquiades? En ese momento Melquiades, para tratar de ayudar a las personas con este tema, es comienzan a etiquetar todo lo que vienen a ser los objetos, ¿no? Todo lo que tenía el nombre del objeto y la función que también tenía cada uno de ellos, ¿no? Un ejemplo, ponían a una vaquita, vamos a imaginar, ¿no? Ponían una vaquita y ponían en la vaquita el letrerito, ¿no? Esta es la vaquita, ¿no? Y esta vaquita hay que ordeñarla todos los días para tener leche, ¿no? Eso era cuando respecto a la pregunta 1. No sé si me dejé entender, hija. Sí, Miss, sí, sí, Vamos, entendí. ¿sí? Y vamos con la 2. A ver, la número 2 hace referencia a lo de comentarios reales, ¿verdad? De Inca Garcilaso de la Vega. A ver, vamos con la 1. Busca y dignificar la cultura incaica frente a los prejuicios europeos. Sí. Recuerda que, pues, tenemos aquí un Garcilaso mestizo, ¿no? Que lo que él quería era, pues, mmm, quitar un poco estos prejuicios que tenían, porque recuerda que los europeos muchas veces veían como que nuestro imperio nunca fue civilizado, ¿no? Se creía ello. Entonces, lo que se quería en ese momento era que se limpie esa imagen de lo que tenía la cultura incaica, ¿no? Entonces,
Garcilaso lo que buscó era reivindicar pues la grandeza de este imperio, más bien saber cómo funcionaba la sociedad. Por eso buscaba dignificar la cultura incaica, esa parte es verdadera. Ahora, utiliza fuentes orales transmitidas por sus familiares indígenas. Claro, recuerda que él viene a ser hijo de una Ñusta, ¿no? Inca. Entonces, sus abuelos eran quienes le compartían estos relatos de cómo se inició, pues, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de Mancucapi y Mamaollo. Entonces, estos relatos orales él lo aprende a través después de su linaje materno, ¿no? De sus parientes indígenas. Ahora, ¿escribió exclusivamente en defensa de la política española? No. Recuerda que él era mestizo, ya no reclama netamente a lo español. Más que solamente hablar de los indígenas, lo que él quería era un poco era corregir las crónicas, porque recuerden que los españoles tenían una postura sobre lo que era la historia del Perú, pero él como buen mestizo, pues lo que quería era corregir a estos cronistas, ¿no? Un poco esta visión que tenían de la historia peruana. ¿Ok? En la siguiente, pues su narrativa estuvo enfocada en la valoración y supremacía de la cultura incaica. No podemos decir, o sea, sí lo valora, pero no podemos decir que existe pues tampoco una supremacía, ¿no? ¿Por qué no podemos decir la existencia de una supremacía? Porque más que decir que la cultura incaica sea más que la española, lo que quería era demostrar pues que era, ¿cómo decirte? O sea, una conciliación. Lo que Garcilaso quería una conciliación entre lo que era la cultura incaica y la cultura española, ¿no? No era que la cultura incaica más que la española, no, buscaba este momento conciliador entre estas dos culturas, ¿no? Eso era lo que quería. No sé si hasta ahí quedó claro, hija. En mí no entendí muy bien por qué no podría ser supremacía, porque Ya, valoración sí está bien. claro, valoración sí, pero supremacía, el mismo término dice supremo. O sea, lo que te está diciendo acá la alternativa es como si Garcilaso posiciona pues el hecho de que los incas eran mucho más que otras culturas. Inclusive puedo decir que si veo de ese ámbito de supremacía, puedo decir que la cultura indígena era más que la europea. Y nosotros vemos que en realidad Garcilaso con Comentarios Reales no quería mostrar ello, ¿no? En realidad quería buscar más que nada un aspecto conciliador entre estas dos culturas, pues no tanto la incaica como también la española, ¿sí? A eso vamos el término supremacía, hija. Sí entendí, gracias. Ok, ok, perfecto. Bien, estamos en la semana, pues, en la semana 14, chicas. Y pues como saben, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el posmodernismo. Les agradecería si tienen dudas, también me lo hagan saber sobre este tema para poder ir reforzando. Bien, voy a hacerlo súper breve para no extenderlo porque estoy segura que algunos de ustedes ya han llevado seguramente el tema, pero pues es importante recalcar algunos aspectos. Hablamos del posmodernismo y aquí nos vamos a enfocar en dos autores. Tenemos a José María Eguren y por otro lado a Abraham Valdelomar. Y pues bien, como acá se indica, es una etapa de transición entre el modernismo y la vanguardia. Ahora yo les hago la pregunta a ustedes, chicas. ¿Qué características presentaba el modernismo? ¿Cómo eran los modernistas? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo era la cultura modernista? ¿Cómo era la literatura de esa época? ¿Cómo era la perspectiva desde el ámbito literario? ¿Recuerdan? ¿O no recuerdan cómo era la literatura en la época modernista? A ver, voy a ayudarlas un poquito. Ok. A ver. Cuando hablamos, pues, del término modernismo, hablamos del arte, pues, el arte a través de la palabra, ¿no? Belleza,
hablamos pues un poco de esta influencia que tenía Rubén Darío, pues no, Rubén Darío era, trataba de mostrar pues la rima, además de ello hablábamos pues del uso de metáforas, ¿no? Y pues en cuanto al Perú, el modernismo pues llega, ¿no? Más que nada se destaca pues por los aportes tanto de Rubén Darío como también la influencia pues que va a tener la literatura francesa en ella, porque recuerden que si hablamos de modernismo, se establece ahí mucho lo que es la parte del exotismo, del esteticismo, y pues eso era lo que se buscaba en la cultura peruana. Pues. Aquí pues vamos a tener algunos autores, como va a ser el caso de Clemente Palma, vamos a tener también el caso de José Santos Chocano, con esta obra llamada Alma América. Y pues por otro lado tenemos también el vanguardismo, ¿no? Como bien decimos, el vanguardismo buscaba pues más que nada innovación literaria, ya que pues lo que se quería era tener una postura crítica sobre lo que sucedía en la época, pero a la par buscar innovaciones, ya sea innovaciones lingüísticas, innovaciones formales en cuanto a la estructura del poema y más allá. Un ejemplo pues de estos autores peruanos que vamos a encontrar en el vanguardismo, por ejemplo, es la de Carlos Oquendo de Amat, ¿no? 5 metros de poesía, en la que literalmente vamos a encontrar pues la existencia de estos 5 metros de poesía, ¿no? Entonces, a partir de ello, vamos a encontrar el posmodernismo, en la cual va a ser la transición, pues, entre ambos, ya la transición entre ambos aspectos. A ver, entonces, ¿cuándo se va a desarrollar? La pregunta es, ¿cuándo se desarrolla? Pues, estamos hablando, pues, de un posmodernismo que se va a desarrollar aproximadamente entre la época entre 1910 y 1920. ¿Ok? ¿Qué sucede en esta época del posmodernismo? Pues como bien indica, la poesía peruana va a tener pues cierta fatiga, ¿no? Por un lado vamos a encontrar que ya estaban un poco cansados pues de este arte, de la forma en cómo se expresaba, y pues se buscaban nuevas innovaciones, ¿no? Por eso estamos en esta época del posmodernismo, la transición. Hay una tesis, pues, que como bien indica aquí de José Gálvez, llamada Posibilidad de una genuina literatura nacional, en la que, pues, el autor aquí busca plasmar un poco lo que era la noción, o sea, la búsqueda sobre lo que sucedía en la sociedad, además también de hacer una pequeña reflexión sobre lo que sucedía en el ámbito de literatura peruana, ¿no? Porque recordemos, pues, que a lo largo de esa época, si bien es cierto, el Perú se encontraba en esta época modernista. En el caso de Europa, pues sucedieron otros acontecimientos históricos, como era, pues, en el caso de los estragos de la Primera Guerra Mundial. También vamos a ver que se estuvo dando la Revolución Mexicana y a la par también la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, todo ello comienza a tener también una influencia, pues, en lo que respecta a la literatura peruana. En el caso del Perú, vamos a encontrar pues más que nada que estábamos viviendo una sociedad más que nada republicana, ¿sí? En la que pues la misma urbe, ¿no? Recuerden que nosotros estamos saliendo pues de lo que viene a ser el predecesor ¿no? De lo que era el realismo. Y aquí pues lo que se buscaba un poco era que esta urbe, esta urbanización se llegue a modernizar. Estamos hablando de esta parte del modernismo. Además, pues vamos a ver que hay mayor explotación en la selva, pues con lo que viene a ser el caso del caucho, ¿no? En cuanto al ámbito literario, la poesía peruana era netamente modernista, ya en el sentido de que todavía pues prevalecía mucho estos aspectos, y pues como les había dicho inicialmente, lo que se buscaba era una nueva propuesta literaria. Entonces se quería una nueva propuesta literaria. Entonces, a la par, en esta propuesta literaria vamos a encontrar pues, a José María Eguren y también a Abraham Valdelomar. Vamos un poquito con José María Eguren, ¿ya? José María Eguren fue pues como se dice, un poeta bastante, como se dice, bastante enfermizo, ¿no? Él desde muy pequeño pues se enfermaba constantemente y por eso sus padres tomaron la decisión de cambiarlo de aire, pues no buscar, como se dice, un ambiente seco, un ambiente que lo pueda ayudar a mejorar sus enfermedades. Es por eso que él llega a vivir en la hacienda de Chuquitanta,
¿ya? Y pues en esa hacienda él pues se maravillaba bastante con lo que viene a ser la parte de los paisajes, la parte de la naturaleza, además que estaba súper cerca lo que era el río Chillón, y pues todo eso conlleva pues a que él tenga esa experiencia de la naturaleza, ¿no? Pero algo que sí se le dificultaba un montón era el hecho de que pues no tenía contactos con otros niños, ¿no? Él era difícil, entonces él se refugia pues con las lecturas, ¿no? Eh, en estas lecturas él queda impactado mucho con lo que viene a ser la poesía francesa, de la última poesía francesa, en el cual pues estaba muy de moda el tema del simbolismo, y pues se llega a él a encariñar con este tipo de poesías, además pues de estos cuentos infantiles también europeos, ¿no? Y pues eso va a tener una gran trascendencia en sus obras que ahorita más adelante vamos a hablar. A la par, pues vamos a ver que él ha sido pues una persona que era dibujante, era pintor, era fotógrafo y era un gran defensor del simbolismo, ¿no? Justamente por el impacto que tuvo cuando estuvo bastante pequeño. Entonces, algo que llama la atención en cuanto a su vida también es que él fue fundador ya de la tradición poética peruana, que en el futuro se va a llamar la generación de 50. ¿Ok? Ahora, en cuanto a sus características de su poesía, pues como todavía les decía, estaba un poco este momento de transición entre lo que es el modernismo y el vanguardismo, vamos a ir encontrando un poco esta idea de la orquestización musical, que como bien dice, lo que se buscaba era la musicalidad característica del modernista, pues, ¿no? A través de las rimas, a través de la sonoridad, ¿no? Que se buscaba esa musicalidad que pueda tener. Y en el caso, pues, como respecta aquí, que es el tema de la sugerencia, es que, pues, ustedes saben que la poesía de por sí no transmite una realidad total, ¿no? Sino se muestra una realidad parcial. Entonces, eso es lo que defendía, pues, este caso de Gure, con este tema de la sugerencia, ¿no? Que en realidad cada poeta, él como poeta tenía lo que viene a ser, pues, la descripción o la perspectiva propia respecto a su realidad, ¿no? Y pues por otro lado tenemos el tema del cromatismo. Cromatismo viene a ser pues el uso de colores. Vamos a darnos cuenta pues que dentro de sus obras encontramos, por ejemplo, Los Reyes Rojos, La Niña de la Lámpara Azul, no es, por ejemplo, oro rosado, ¿no? Verde amanecer. O sea, va a buscar nombrar la poesía, pero no simplemente para, como se dice, nombrar los colores solamente por nombrar, ¿no? Sino lo que ellos buscaban era que la poesía pueda tener también este simbolismo, pueda pues denotar un poco esta parte sensorial y estética de la misma poesía, ¿no? Además de brindar pues imágenes visuales, ¿no? Como por ejemplo, si te digo oro pálido, ya tú tus manos tienes una noción de qué color te estoy hablando, ¿no? Rosa de invierno, verde lunar, son aspectos que ya tú con solo escucharlo te puedes ir transportando, ¿no? También a ese colores, ¿no? Eso es con respecto a lo que viene a ser las características de su poesía, ¿ya? Acá tenemos una obra interesantísima de él, que es de símbolos, simbólicas, perdón, en el cual esta obra tiene por nombre, pues, Los Reyes Rojos, ¿no? Como bien indica aquí. A ver, un ratito lo vamos a checar para que se pueda ver, para que ustedes lo puedan visualizar. Perdónenme, ya. En Los Reyes Rojos, vamos a darle una pequeña leída para que pueda quedar un poco claro. Dice, pues desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su seño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas, por la luz cadmio airada se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos lo que les comentaba, ¿no? Un poco del cromatismo, uno por el parte del título, Los Reyes Rojos. ¿Ok? Además, pues vamos a ver otros cromatismos como por ejemplo verde bosque, oro azulinas, ¿no?
que son, ahí vemos esos elementos cromáticos. En cuanto a la parte de lo que es la orquesta musical, vamos a ver, por ejemplo, desde la aurora, ¿no? Combate, reyes, rojos, lanza, oro, bosque, verde, que normalmente que son pues palabras graves, ¿no? Palabras graves. Entonces, a él a utilizar este conjunto de palabras graves o también llamado llanas, lo que busca darle esa sonoridad al momento de expresar, pues, ¿no? Cuando tú expresas la poesía, vas a ver que van a tener la misma entonación, ¿no? Por la misma sílaba tónica, perdón, que va a presentar cada palabra, ¿no? Y ahí está lo que viene a ser la parte de la orquesta musical. Y pues hay algún dato interesante acá porque hablamos de un tiempo cíclico. ¿Qué significa un tiempo cíclico? De que la historia se va a repetir una y otra vez. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues porque indica desde la aurora, o sea, desde que amanece, ¿no? Van a combatir estos dos reyes rojos con la lanza de oro y pues va a culminar la historia cuando dice, pues viene la noche, ¿no? Como que se repite esto todos los días, ¿no? ¿Cuál es el tema de fondo? La lucha como esencia en la vida humana, o sea, lo que busca es demostrar pues que el hombre en realidad, ¿no? Acá lo que Guren busca es que el hombre lo que hace es mostrar, pues como se dice, su lucha constante, sus obstáculos, ¿no? Y además, pues otras cositas que Guren también tenía en cuenta en sus poesías, viene a ser el hecho de utilizar arcaísmos, que vienen a ser pues palabras en español que muchas veces no utilizamos, palabras como por ejemplo foscos, ¿no? Que no son muy comunes de escuchar, cadmio, ¿no? Que son terminaciones que, o sea, están dentro de lo que viene a ser el diccionario, pero no se utilizan constantemente. Y además de eso, pues vamos a ver que va a utilizar lugares palaciegos, o sea, elementos palaciegos, como por ejemplo reyes, princesas, ¿no? Como vemos el caso de acá, que está hablando de reyes, dos reyes rojos, ¿no? O sea, presencia también de estos elementos exóticos dentro de sus poesías, que también es parte de las características del modernismo, ¿no? Recordemos que el modernismo buscaba este lado de lo exótico y a la par también de lo estético. Bien. A ver, vamos a continuar. Igualmente tenemos aquí el caso de la niña de la lámpara azul, ¿no? A ver, vamos a leerlo brevemente. Decimos, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino de encantación en su derroche, y en la leda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Nuevamente, chicos, encontramos estos elementos cromáticos, ¿no? Lámpara azul, además por acá viví celeste camino, celeste y mágico camino, ¿no? Elementos cromáticos. Y pues también vemos esta orquesta pues musical con lo que viene a ser la entonación, ¿no? Nebuloso, destelloso, Estambul, azul, insinúa, garúa, brilla, maravilla, ¿no? Ahí tenemos la parte de la rima, pues, que quería darle, esta parte de sonoridad. Bien. A ver, vamos con el siguiente. Esto es pues con respecto a lo que es Eguren, chicos. Ay, perdón, creo que sí, aquí. Bien, y ahora vamos a pasar rápidamente a lo que viene a ser el movimiento Colónida. Pues que ya saben que el movimiento Colónida pues es fundado pues por Abraham Valdelomar, ¿ya? Y en él vamos a encontrar algunos aspectos como por ejemplo, se consolida pues cuando Valdelomar funda la revista Colonia. ¿Qué sucedía? En realidad, la revista Colónida ya había presentado dos publicaciones antes, que eran publicaciones que hablaban sobre los hechos contemporáneos y a la vez la cultura. Y pues cuando toma la batuta, pues Abraham Valdelomar, ahí recién se consolida esta revista llamada Colonia. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que llamaba la atención? Bueno, el movimiento Colonia estuvo conformado por estos jóvenes, ya que se congregaron,
Tenemos, por ejemplo, acá un José Carlos Mariátegui, ¿no? A la par también vamos a encontrar, por ejemplo, un Manuel Bengolea, un Alberto Ulloa, un Federico Moro, un Félix del Valle, pues, ¿no? Que estaban un poco en contra sobre la sociedad que se estaba viviendo en esta época. Estamos hablando pues de una sociedad bastante conservadora, bastante aristocrática, bastante elitista, ¿no? Y pues ellos más que nada eran un grupo de jóvenes, se podría decir, de provincia, que querían cambiar un poco esta realidad que se daba en la sociedad limeña, pues, ¿no? En realidad la sociedad peruana también establecida. Entonces ellos estaban en contra, como que criticaban este tipo de pensamientos que todavía se mantenían en esta sociedad. Es por ello, pues, que eh, ellos criticaban, pues, estas modas y estas castas literarias y buscaban más que nada la admiración por ese término de lo que es la parte de la belleza formal, la imagen y el color también. Además, cultivaron una expresión sencilla y tierna y pusieron relieve también la vida provinciana que muchas veces era olvidada, ¿no? No es que colonias hayan publicado hayan tenido muchas, como dice, publicaciones. Solamente tuvieron aproximadamente 4 publicaciones, ya en las que buscaban resaltar pues esta crítica y generaron pues una revolución bastante grande en la sociedad, pues, ¿no? Eso más que nada era lo que se establecía en Colónida, bien. Y ahora, chicos, vamos a pasar un poquito con lo que viene a ser Abraham Valdelomar. Bueno, nos sale en la diapositiva un poco de lo que es, pero no se preocupen que vamos a pasar esto. Abraham Valdelomar va a ser uno de los cuentistas más, como se dice, más importantes del Perú. Ya él vive en Ica. Él pues nunca tuvo, como se dice, facilidades en la vida, porque justamente como lo dije hace un momento, él pertenecía al momento colonia y él era un provinciano, ¿no? Tenía muchas dificultades económicas y pues él decide, pues cuando termina la secundaria, decide estudiar en una universidad y escoge pues la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la que logra estudiar solamente un añito. No pudo estudiar más por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, él estuvo trabajando en diversas cosas. En una de ellas, pues él conoce a Guillermo Billinghurst, que estaba de candidato. Decide él apoyar su candidatura de este candidato, de este alcalde, de esta persona, perdón, que va a la presidencia. Y pues cuando gana Guillermo, le dice, pues no, un favor, como tú me has apoyado, yo también te voy a apoyar, ¿no? Y decide nombrarlo pues a él como director de lo que viene a ser el diario El Peruano, pero cuando él toma, se dice, el poder ahí, la gente como que comenzó a criticar esta situación, ¿no? Como que dijeron que hubo preferencias, que no se lo ganó a lo legal, no que solamente fue por apoyar, y bueno, no es que tampoco la gente haya mentido, ¿no? O sea, sí hubo, como se dice, regularidad al momento de pero no es que tampoco Guillermo lo haya puesto y era una persona que no sabía lo que hacía, ¿no? No, sino que también Guillermo se dio cuenta del potencial que tenía Abraham Valdelomar. Entonces, como vio Valdelomar que existía pues estas confrontaciones, estos disgustos por el cargo que él estaba tomando, decide no agarrar otro puesto que también Guillermo se lo había dado, ¿no? Y en este puesto pues él conlleva que él se vaya un tiempo a Europa. Él se establece pues en Roma y él ahí pues comienza a conocer un poco, como se dice, la cultura europea, se afianza un poco con lo que estaba sucediendo en la época, y pues eso también conllevó a que él pueda tener otra perspectiva de la vida. Cuando él regresa a Lima, él tenía un lema muy interesante que era que los provincianos, o sea, no es que toda su vida iba a ser mala, sino que tenían la posibilidad de luchar, ¿no? Y de triunfar, porque antes se creía que no, que solamente las personas con dinero eran capaces de hacerlo, ¿verdad? Ahora ya no se tenía ese pensamiento, no lo que se quería era eso, triunfar, luchar, ¿no? Como provinciano que sea, que no tenía límites. Y pues él, como era muy crítico, cuando él regresa acá al Perú, llega a trabajar en un diario llamado La Prensa, ya, y en ese diario, pues él tenía un seudónimo, ¿no? Porque tenía miedo a las represalias, ¿no? Su seudónimo era el Conde de Lemos, ¿ya?
Y pues ahí mediante ese diario él colocaba bastante críticas sobre lo que se vivía en la parte política, en la parte social, también como también en la parte cultural. Ahora, el cambio que tuvo él fue bastante interesante porque cuando él llega de Europa, ya no era pues como se dice un Valdemar un poco tímido, un poco no refugiado a sus costumbres, sino que se le llamaba, por ejemplo, el dandy. ¿A qué se refiere dandy? Pues una persona que tiene nuevas costumbres, como por ejemplo el hecho de que él se vestía bien a la moda, tenía otra forma de expresarse, ¿no? Y eso era algo que llamaba la atención, ¿no? Y, y él buscaba la atención en realidad de las personas, ¿no? Dice que había una cafetería que era muy conocida que se llamaba el Palace Consort, que en esa cafetería solamente iban, como se dice, los literatos exclusivos, ¿no? A demostrar o a derrochar su talento, ¿no? Y Valdemar era uno de ellos, ¿no? Lo que hacía él normalmente era, pues, ir, eh, declamar un poco lo que era la parte de sus poesías. No contento con declamarlo, escribía, dice, en las servilletas también sus poesías. Entonces, mostraba, ¿no? Mostraba un poco su realidad, pero a la par no dejaba de lado también el aspecto de su identidad nacional. Como buen provinciano, él decía, pues yo quizás puedo haber aprendido nuevas formas de vivir, nuevas formas de expresarme, pero mi identidad está intacta, ¿no? Y todos tenemos que hacer eso porque, vuelvo a repetir, él decía, pues, de que eh, tenía una frase muy, muy interesante en la que decía, el Perú es Lima, Lima es Girón de la Unión y el Girón de la Unión soy yo, ¿no? Eso era lo que él indicaba bastante, esa parte de la identidad. Ok, ya que hemos analizado un poquito de Abraham Valdemar, vamos a hablar un poquito de sus características de su obra. Pues él, si bien es cierto, también escribe poesía y escribe teatro. Sin embargo, lo que más destaca de él va a ser el cuento y la poesía, ¿no? Esos dos aspectos a él le va, como se dice, va a ser más conocido. Bien. A la par también vamos a encontrar que sobresale bastante ese tono nostálgico, tierno e íntimo. ¿Por qué ese tono nostálgico e íntimo? Recuerden que él va a Europa, se va solo, le extraña a su familia, extraña sus costumbres, extraña su pueblo, porque él venía de Pisco, extraña esos pueblos, extraña los paisajes. Entonces, cuando él escribe El Caballero Carmelo se encontraba justamente en ese momento de nostalgia. Por eso vamos a ver en la obra que él evoca mucho estos aspectos que vivió en su niñez, ¿no? Esas costumbres que tenían en su vida allá, pues, ¿no? Por ello también vemos esta evocación de escenas familiares de su infancia. Va a retratar muchísimo el ambiente rural provinciano. En el caso de él, pues su ambiente era muy cercano a lo que era el mar. Entonces, a partir de ello, él establecía ello, ¿no? Pues este ambiente que demostraba la parte provinciana, esta imagen seriales, pues, de la naturaleza. Y además, pues, las campiñas o las islas que se encontraban también cerca a Pisco. Muy bien, vamos ahora un poquito con lo que viene a ser el argumento del caballero Carmelo. A ver, ya, vamos un poquito por aquí, ya. A ver, en cuanto a la primera parte del caballero Carmelo, vamos a encontrar aquí a Roberto. ¿Quién era Roberto? Era el hermano mayor, solamente que se había ido a vivir a otro lugar. Roberto llega a casa, pues no cargado pues de regalos para todas sus familias, había traído alfajores, había traído inclusive algo, tipo como que pañuelitos, así, para toda su familia le había traído algo. Pero su papá, que tenía la costumbre de estar pues dedicado a la parte de la pelea de los gallos, le trae a Carmelo, ¿no? Este gallito Carmelo. Entonces, en el segundo bloque, pues se va a hablar más que nada de las tradiciones que pasaban, las costumbres que tenían en el hogar. Tenemos una madre que era bastante amorosa, ¿no? Que despertaba a sus hijos, hacía que rece, ¿no? Cómo los alimentaba, pues. Te contaba un poco esto de las anécdotas familiares, ¿no? Una anécdota que prevalece, por ejemplo, aquí, que me llamó mucho la atención, era la anécdota del pollito,
que se llamaba el Pelado, ¿no? Que resulta que este pollito se había escapado del corral y pues al escaparse del corral logra romper una vajilla. Entonces, al romper la vajilla, pues se le dice al padre, se le comenta la travesura que había hecho y el papá dice, oh, bueno, no se preocupen porque igual nos los vamos a comer el domingo, dice, ¿no? Y pues Anfiloquio, que era uno de los hermanitos de la familia, ¿no? Como que llorando trataba de defender al pelado, ¿no? Y le decía, no, ¿por qué? Si él no ha hecho nada malo, ¿no? Además que no había mucho espacio, o sea, buscaba darle una excusa a su papá para que no se lo coma, pues, ¿no? Entonces lloraba el pobrecito y su mamá, pues de manera amorosa le decía, ya no te preocupes, hijito, no lo vamos a comer, ¿no? Eso es lo que decía, pero al fin y al cabo sí se lo termina comiendo al pobre pollito. En un tercer bloque ya nos vamos a enfocar más a profundidad con esta parte de la naturaleza, pues este niño narrador contaba mucho sobre lo que se veía en esta época en Pisco, pues no. Y específicamente se habla mucho de una isla que se llama la isla de San Andrés, en la que se decía pues cómo era la parte, cómo describía mucho el lugar, cómo eran pues estos recursos que se daban, no las actividades que se desarrollaban, pues no. Y pues en el cuarto bloque, que es el siguiente bloque, se habla de lo que viene a ser la parte de la descripción de Carmelo. Recuerden pues que Carmelo tenía pues un poco esta comparación como si fuera como si es un caballero medieval, ¿no? Porque el Carmelo era un gallo de pelea, tenía que defenderse. Entonces hacía esa comparación con Caballero Carmelo, ¿no? Se decía que pues era un gallo bastante imponente, bastante elegante, ¿no? Que tenía pues sus plumas rojizas, brillantes, ¿no? Que era bastante señorial, tenía movimientos pues nobles, movimientos firmes, ¿no? Por eso se le puso Caballero Carmelo, ¿no? Y pues este gallito llega a ser un símbolo pues de orgullo familiar, ¿no? Además que pues él representaba pues lo que era como se dice, un triunfo familiar, como que era lo que destacaba de la familia. Pues. Entonces, ¿qué sucedió con Carmelito, pobrecito? Pues Carmelito le dicen pues que el día 28 de julio Carmelo iba a pelear con un gallito llamado Giseco. Este gallito pues dice que había ganado todas las peleas las había ganado y pues además tener en cuenta que era un gallo mucho más joven que Carmelo, ¿no? Su papá pues como acepta la apuesta, prácticamente hizo que no lo vieran al Carmelo, los niños cuentan pues que estaban muy preocupados por Carmelo porque solamente dice que venía un señor, lo preparaban y nuevamente lo encerraban a Carmelo, ¿no? Y así estuvo un tiempo el pobre Carmelo. Pero pues estaba en la preocupación de estos niños, ¿no? El saber pues de que esto iba a generar, que había una posibilidad de que Carmelito pueda perder, pues, ¿no? Porque era ya viejito. Bueno, entonces llega el gran día, el Carmelo se enfrenta pues a este ajiseco y el ajiseco pues lo llega a picotear, lo deja sangrando por esto Carmelo, nuevamente lo vuelve a golpear al pobre y pues eso genera de que prácticamente ya lo dieran por perdida la pelea y que Carmelo había perdido. Pero pues se dice que pasó como un tipo de resurrección, ¿no? Carmelo como que levanta nuevamente sus alas y ataca al ajiseco y lo termina matando. Entonces al matar al ajiseco, pues todos se ponen feliz, dice que los niños lloraron cuando Carmelo regresó porque lo vieron todo malherido, trataron pues de aliviar sus heridas, de darle el agua, ¿no? Como se dice, aguardiente, le daban de comer, pero el pobre Carmelo no quería comer nada, pues, ¿no? Entonces los niños pues trataban o tenían todavía la esperanza de que Carmelo se recupere pronto, pues y siga cantando, ¿no? Como lo hacía él con esa nobleza con la que se caracterizaba, ¿no? Con ese cacareo. Pero fue pasando el tiempo y un día, pues los niños, cuando llegan después de la escuela, se dan cuenta que Carmelo ya estaba peor, pues, ¿no? Y que pues se aproximaba ya la hora de su muerte. Es así, pues que Carmelo un día pues levanta sus alas, cacarea por última vez y pues termina desfallecido el pobre gallito, pues, ¿no? Muere en el atardecer el pobre Carmelo.
Ahora, si nos sentamos en la obra, vamos a encontrar pues que la historia habla bastante de la historia de la hazaña de Carmelo y pues otros temas que vamos a encontrar es la vida aldeana, el hogar, también parte de lo que es el heroísmo, ¿no? ¿Qué de estilo destaca él? Pues hablamos mucho de un lenguaje bastante refinado que era característico de Valdelomar y además pues estas imágenes plásticas. ¿A qué me refiero con imágenes plásticas? Pues el hecho de plasmar un poco lo que es la parte de la naturaleza, ¿no? Además, al ser parece un cuento sencillo, pero vemos que hay una conjugación bastante sobre lo que es la memoria, la narración, además de la anécdota y la descripción. En cuanto a sentido trágico, pues vamos a ver pues la tragedia que se vivió, la muerte pues del gallo, y a la par también vamos a ver cómo se relaciona con la familia, ¿no? Hay cierta familiaridad también cotidiana con él. Y pues otro aspecto interesante es la descripción pues del entorno provinciano que se tuvo, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, lugares como Pisco y San Andrés en las que se vincula pues la historia. Pero vamos a tener este pequeño fragmento del Carmelo para que podamos analizarlo. Dice, pues jadeantes se detuvieron un segundo, un hilo de sangre corría por la pierna de Carmelo. Estaba herido, mas parecía no darse cuenta de su dolor. Cruzáronse nuevas apuestas en favor del ajiseco y las gentes felicitaban ya al poseedor del menguado. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos de Caucato. Incorporado el Carmelo como un soldado herido, cometió de frente y definitivo sobre su rival con una estocada que lo dejó muerto en el sitio, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en este fragmento en el cual se desarrolla la forma en cómo se levanta, pues, Carmelo de la batalla que había tenido con el gallo Ajiseco, ¿no? Y pues lo que se generó en él, pues, ¿no? Que en este caso es cómo llega a derrotar su rival. Bien, a ver. Vamos a esperar aquí, a ver si se conecta alguien más para hacer las preguntas respectivas entonces.
Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola Ángel, buenas noches. Hijo, ¿tienes alguna duda con algún tema para poder ayudarte? Mm, sí, o sea, más que todo, digamos, como que adelantarme a la clase, ¿no? Para escuchar todo, porque la Ya. clase todavía me toca el día de mañana. Ok, ¿algún aspecto general, hijo? ¿Quieres que te lo haga brevemente de lo que trata? Por favor. Ya. Ok. Vamos a hablar un poco los elementos que nos quedan. En el caso del posmodernismo, como bien acá indica, hijo, va a ser la transición entre lo que viene a ser el modernismo y el vanguardismo, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? Tenemos por un lado el modernismo en el cual se buscaba plasmar, pues, como se dice, la belleza a través de la palabra, hablamos de los elementos exóticos, de los elementos estéticos, y por otro lado tenemos, pues, el vanguardismo en el cual se destacaba mucho ese tema de lo que es la innovación, ¿no? El posmodernismo se va a encontrar al centro. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos aquí a, por un lado, José María Guren, y a la par también con Abraham Valdelomar. En el caso de Guren todavía vamos a encontrar que hay ciertos rasgos que se va a mantener de este elemento modernistas, como cuáles. Uno va a ser la orquestación musical del poema. Recuerda que los modernistas hablaban mucho de esto de la rima, ¿verdad? Que tenía que tener entonación. Bien, a eso justamente es lo que se refiere Gure, ¿no? Esa orquestación musical que tiene que tener el poema. Por otro lado está la sugerencia, y acá viene un poco este elemento vanguardista, porque recuerda que los vanguardistas tenían su perspectiva de la poesía, ¿no? Y a través de esa perspectiva nacían sus innovaciones y sus creaciones. Entonces, Eguren también apuesta por esta sugerencia, es decir, que la poesía en realidad directamente no va a mostrar una realidad, ¿sí? No quiere mostrar una realidad, sino lo que se espera es que eh, la poesía sea capaz de poder interpretarse desde la realidad del poeta, no necesariamente del lector, sino del poeta. Y por otro lado, vamos a encontrar el cromatismo. Eguren en una persona pues que le gustaba mucho colocar colores o plasmar a través de estas imágenes visuales, o sea, sensoriales, perdón, de los colores, como yo te digo, por ejemplo, ahorita, imagínate un oro pálido. Ah, ya, tú ya tienes más o menos una noción de lo que te estoy hablando, ¿no? De qué tipo de color estoy haciendo referencia, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, que vamos a ver aquí, tenemos el de los Reyes Rojos. Como bien mismo dice el título, los Reyes Rojos, ¿no? Ahí tenemos el elemento cromatista. Otros elementos que vamos a encontrar aquí cromatista viene a ser, por ejemplo, oro azulinas, ¿no? Tenemos acá el término rojo. ¿Qué otra característica vamos a encontrar? Para darle esta sonoridad que se buscaba, o también llamado, como dijimos, orquesta musical, te vas a dar cuenta que en esta parte de la poesía los elementos van a estar redactados en su mayoría con palabras graves, como por ejemplo reyes, ¿no? Lanza, grave también, oro, grave también, ¿no? Bosque, verde, ¿no? En su mayoría el poema va a tener estas palabras graves. ¿Con qué finalidad? Que el momento en que tú vayas entonando, vayas expresando, vayas dando, como se dice, el énfasis en esta sílaba tónica, ¿ok? Y ahí está esta parte de la orquesta. En cuanto a lo que viene a ser la esencia sí de la poesía, vamos a encontrar que hablamos de un tiempo cíclico. ¿Qué me refiero con un tiempo cíclico? Que suele ir o suele repetirse, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? Mira, dice desde la aurora, es decir, desde previos a antes amanecer. Acá está. Y viene la noche, es decir, que el poema habla de que día tras día suceden estos acontecimientos, ¿no? Ahí vemos a lo que nos referimos con tiempo cíclico. A la par, pues vamos a encontrar que el tema que bastante da a resaltar va a ser la lucha como esencia de la vida, ¿no? Vemos acá de dos reyes rojos que pelean, ya sean los cerros, en las otras lejanías, ¿no? A eso vamos a encontrar en cuanto a la lucha, ¿no? O sea, lo que quiere hacer referencia es que el ser humano, pues, va a buscar constantemente pelear con sus adversidades, ¿no? Eso es lo que trata de plasmar aquí. Igualmente tenemos acá lo que viene a ser la poesía de la niña de la lámpara azul,
vemos otra vez estos elementos cromáticos como azul, mágico y celeste camino, ¿no? Y también tenemos la orquesta, pues musical, como por ejemplo Nebuloso con Destelloso, Estambul con Azul, Insinúa con Garúa, Brilla y Maravilla, ¿no? Y está la parte de la rima en la que igual se va a buscar destacar esto. Además, también otra característica modernista que también va a destacar de este poeta va a ser el hecho de utilizar, pues, elementos exóticos, como cuáles, reyes, no. Por ejemplo, estamos hablando de princesas, ¿no? Que por ahí vamos a ir encontrando en algunas de sus poesías que va a mostrar, ¿no? Y mira, aquí hablamos también esta parte que te dije de la sugerencia, o sea, de la perspectiva del lector, ¿no? ¿Cuál mágico sueño de Estambul? Es decir, que estamos hablando de, pues, de un sueño que está teniendo la persona de un lugar lejano, que en este caso viene a ser Estambul, un lugar totalmente, ¿no? Fuera de la realidad del poeta. Entonces, esto viene a ser en cuanto a Egure, ¿ya? En cuanto a lo que viene a ser Colónida, pues estamos hablando aquí de un grupo de jóvenes de provincia, ¿no? Que buscaban más que nada criticar lo que sucedía en la época, pues, ¿no? ¿Qué pasaba con la sociedad limeña? Pues teníamos una sociedad limeña bastante, como se puede decir, elitista, aristocrática, ¿no? Y no se le brindaba pues oportunidades a otras personas que no estuvieran dentro, como se dice, de su sociedad, ¿no? Entonces, este grupo de provincianos, pues, compuesto, pues, obviamente por Abraham de Lomar, tenemos a San José María de Gure, Mariátegui también. Ellos lo que querían era un poco cambiar y criticar este tipo de pensamiento, ¿no? Percy Gibson, querían cambiar ellos esta perspectiva que se tenía de la época, ¿no? Y pues a raíz de eso escriben ellos la revista Colonia, ¿no? Que solamente pues esta revista tuvo cuatro publicaciones. Y también es importante recalcar que estamos hablando de una, como se puede decir, una sociedad bastante centralista, ¿no? En la que todo se desarrollaba en Lima, ¿no? Y eso como que a ellos no les agradaba mucho, ¿no? Buscaban ver que también una persona de provincia puede ser capaz, ¿no? De surgir. Eso es en cuanto al movimiento colónida, ya por eso hablamos de que tener un espíritu crítico y rebelde contra lo que vienen a ser las modas, estas castas literarias. Además, pues se miraban más que nada todo lo que es la parte de la belleza formal, la imagen, el color, que también era parte pues de lo que se creía del modernismo. Y a la par también cultivaban pues esa esencia de la vida provinciana, ¿no? Que muchas veces se dejaba en el olvido, ¿no? Más que nada, la literatura de la época buscaba plasmar los acontecimientos solamente de Lima y no se veía más de las costumbres que se pasaban alrededor del Perú. Bien. Si nos enfocamos en Abraham Valdelomar, pues Abraham Valdelomar va a tener características más que nada, va a escribir igual poesía, va a escribir teatro, pero se va a destacar por el cuento y la poesía, ¿no? Él va a escribir en sus obras específicamente en Europa, ¿ya? Caballero Carmelo fue escrito en Europa y fue escrito en una época en su vida en el cual él se había ido, pues imagínate, solo a Europa, sintió esa nostalgia, ¿no? Y es por eso que es a partir de ello que va a evocar estas escenas familiares, esos recuerdos que va a tener de niño, ¿no? Otra característica que también destaca de sus obras era el retrato del ambiente rural, ¿no? Específicamente, pues como él era de Pisco, buscaba retratar el mar, ¿no? Vamos a encontrar que el mar pues le traía esa nostalgia, le traía, como se dice, esa ternura, ese recuerdo de su infancia, ¿no? Y él siempre en la mayoría de sus obras se lo logra plasmar. Si nos enfocamos ya en su obra particular, que va a ser el Caballero Carmelo, vamos a encontrarnos diferenciado en algunos, pues, fragmentos. En un primer bloque vamos a encontrar, pues, la llegada del hermano Roberto, que va a traer, pues, diversos regalos para su familia, ¿no? Específicamente trae un regalo especial para su papá. Su papá, recordemos que era, gallero, ¿no? Y le trae este caballero, pues, Carmelo, ¿no? Que era el gallito con el que él había traído a su papá. Entonces, en este segundo bloque vamos a encontrar un poco de cómo se va a describir las costumbres y el ambiente familiar, ¿no? ¿Qué era lo que hacía su mamá? Recordemos que el que narra, se puede inferir que el que narra la historia va a ser el niño, un niño narrador, ¿no? Que le va a contar cómo se va a desarrollar su día a día, cómo su mamá era de amorosa, cómo le servía la comida, qué costumbres tenía en la familia, ¿no? Hasta cuando rezaban antes de dormir. Todo eso se va a plasmar en el segundo bloque.
Ya en un tercer bloque vamos a hablar pues un poco de lo que viene a ser la biografía del lugar. Recuerda que una de las características pues de Valdelomar era eso, la descripción, ¿no? Y se habla específicamente mucho del mar y también de las islas, pues de San Andrés, ¿no? Que era un espacio que le causaba mucha admiración a este personaje. En cuanto al tercer bloque, ya vamos a hablar un poquito de lo que es la descripción de Carmelo, ¿no? Su nombre real era Carmelo, pero se decía caballero Carmelo porque se decía que tenía las características de un caballero de la época medieval, ¿no? Sus plumas, como eran rojizas, ¿no? La forma en cómo él tenía esos movimientos bastante, pues, como se dice, elogiables. Se mostraba como un gallo que tenía bastante presencia. Entonces, eso era lo que llamaba la atención, ¿no? Y además de eso, pues que era visto el gallo como el orgullo familiar, ¿no? El orgullo familiar que tenía, porque el gallito, pues, siempre se decía que se imponía en las peleas que tenía, pues, ¿no? Entonces, al ser un triunfo familiar, ya vamos con el siguiente bloque, en el cual vamos a ver que el padre, pues, acepta lo que se hizo una pelea, ¿no? Con un gallo que era muy popular en la época, que se llamaba Giseco. Entonces, la familia se preocupa porque Carmelo ya no era un gallo joven, sino ya era un gallo viejo, y Ejiseco pues era obviamente mucho más joven que él y tenía mucho más fuerza, ¿no? Entonces es como que encierran al pobre Carmelo, lo preparan para lo que viene a ser la pelea, para la rutina, y pues no lo veían, solamente cuando entrenaba pues el gallito. Llega el gran día, se enfrenta pues el Ajiseco y Carmelo. El Ajiseco pues llega a darle, ¿no? Como se dice, 2 golpes, lo deja ensangrentado y prácticamente ya se creía que iba a perder, ¿no? Ya se veía a Carmelo ya como que le había perdido todas sus esperanzas, ¿no? Sin embargo, se dice que Carmelo pues renació, ¿no? Fue como una vez fénix, ¿no? Como que recordó sus viejas épocas y pues se levanta y de un zarpazo pues termina matando al Ajiseco, ¿no? Llegan al hogar pues muy felices y contentos por la victoria que había tenido el Carmelo, pero el Carmelo ya estaba bastante mal, ¿no? Los niños de la casa y la familia tenían la esperanza pues de que Carmelo se pueda recuperar, le daban comidita, ¿no? Le echaban aguardiente con la finalidad de que se pueda pues curar, pero pasaba el tiempo y se dieron cuenta que ya Carmelo en realidad ya estaba por fallecer, pues, ¿no? Entonces, tras una agonía aproximada de 2 días, el caballero Carmelo, pues, da su último cacareo, ¿no? Y hace volar un poco sus alas y termina, pues, falleciendo de manera fulminante, ¿no? Y es así, pues, que termina lo que viene a ser la parte de la historia del caballero Carmelo. No sé si por ahí tienes alguna duda, Ángel, sobre lo que te acabo de explicar. No, todo correcto. Todo correcto. Muy bien. Bien, Ángel, entonces esto sería todo por el día de hoy. Cualquier duda de consulta que tengas, hijo, nos estamos viendo el día viernes de 7 a 8. Me puedes traer también preguntas de otras semanas con total confianza para poder nosotros aquí poder desarrollarlo. Bien, te deseo una linda semana. Gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego.